El presente video es presentado por María Fernanda Ardila y tiene el objetivo de analizar las películas Wall Street 1 y 2 desde un enfoque puramente financiero. Wall Street 1 es una película de 1987 dirigida por Oliver Stone y protagonizada por Michael Douglas, quien interpreta a Gordon Gekko, y Charlie Sheen, quien representa a Bud Fox. En este primer filme, Gordon Gekko, uno de los grandes magnates de las inversiones, le da la oportunidad a Bud Fox de ser su agente. De esta manera, Fox descubre que Gekko es un hombre a quien solo le importa el dinero y los lujos, y es capaz de hacer todo lo posible para conseguir su objetivo. Ahora bien, la película tiene una secuela ambientada 20 años después, en la cual, una vez puesto en libertad Gordon Gekko, tras haber cumplido una prolongada condena en prisión, une sus fuerzas con Jacob, prometido de su hija Winnie, para restablecer su relación con ella y a la vez actúa como mentor de Jacob en el mundo incierto de las finanzas. Las finanzas son una ciencia eminentemente cuantitativa. Fórmulas, flujos, modelos paramétricos y no paramétricos, simulaciones, ecuaciones estocásticas, infinidad de métodos que pretenden capturar la incertidumbre que rodea la realidad de las transacciones. Sin embargo, el comportamiento que se pretende mimetizar a través de las teorías parte de un agente que no actúa siempre bajo esa racionalidad numérica, que no siempre responde a información, sino a emociones. Y es en ese sentido, en aquella parte de las finanzas que no siempre se enseña en las aulas, que el valor de la película Wall Street 1 reside. Los dilemas éticos, los problemas de la psicología de masas, los conflictos de interés que se exacerban a medida que la propiedad se atomiza, se diluye y se pierde en manos de inversionistas que tal vez no estén en capacidad de valorar un activo tan complejo como una compañía. Wall Street es un clásico por la crudeza con la que muestra los perversos incentivos que yacen en los mercados, las consecuencias de la falta de regulación o el exceso de la misma. Desafortunadamente, es un clásico porque aquellos personajes que recrea, tal vez en forma caricaturesca, se repiten sistemáticamente en el tiempo y en el espacio. Resulta alarmante cómo la crisis de 2008 tiene tantos aspectos en común con el filme. La avaricia como protagonista, la desregulación como ambiente y la limitada racionalidad humana como el ingrediente que denota todas aquellas fallas que el mercado no internaliza. En ese sentido, es pertinente ahondar en dos aspectos en particular, a saber, la paradoja de la regulación y los conflictos de intereses en las sociedades cotizantes. La utopía del libre mercado que Adam Smith describe en su clásico Riqueza de las Naciones se ha convertido en el fundamento teórico económico más importante de la intervención del Estado en las transacciones de los agentes. El mercado, incluso el mercado bursátil, está plagado de fallas que impiden llegar a óptimos eficientes, estructuras no competitivas, mercados inexistentes e información asimétrica. Es en ese sentido que el Estado se hace necesario. Debe crear incentivos para que las conductas se asemejen cada vez más a un mercado de competencia perfecta. Sin embargo, la historia ha demostrado que en medio de experimentos no controlados de ensayo y error, la regulación y su alcance es un arma de doble filo. A medida que las fallas se internalizan con leyes, el mercado parece ser más competitivo, pero los agentes tienen más incentivos para no cumplir las reglas de juego. Dicho de otro modo, la regulación hace cada vez más atractivo el comportamiento de oportunistas que sacan ventajas importantes al no seguir los lineamientos dictados por el Estado. Ninguna otra falla tiene más atractivo que el uso de información privilegiada. En principio, la información debería llegar a todos los agentes sin ningún costo, sin ninguna limitación. Sin embargo, por la naturaleza misma del mercado bursátil, el grado de especialización y el tipo de producto que se transa, existe motivación para que el inversionista profesional, el manager o el simple trabajador aproveche su situación y tome posición sobre especies cuyas noticias no se han hecho públicas. Pero, ¿de dónde radica la necesidad de que todos los agentes tengan la noticia en el mismo momento? Esta medida es un segundo óptimo en el sentido de que, mientras la información tenga un costo, es importante que se limite al máximo las oportunidades de arbitraje de agentes con una ventaja inherente y se deje a todos, incluso a aquellos inexpertos, en igualdad de oportunidades para comprender la información y sacar conclusiones. De allí que, adelantarse a las reacciones del mercado a través de información privilegiada, en principio es algo natural de los agentes. Sin embargo,
Esto no permite la consecución de resultados eficientes en términos sociales, como la concentración de la riqueza, negociaciones con chantajes, etc. El mercado no debe ser un juego suma cero. De otra forma, ¿para qué invertir tantos recursos en normas? El atractivo de la emisión y colocación de acciones de forma pública radica en la consecución de recursos que no comprometan de manera fija el efectivo de la compañía en cada periodo. Es decir, solo se afecta a la caja si hay excedente, si hay residuos luego de atender las obligaciones. Sin embargo, ofrecer públicamente la propiedad tiene consecuencias importantes en la manera como se toman las decisiones en una organización. Se pasa de un modelo cerrado, con poco debate, a uno deliberativo, con mayores intereses por reconciliar. Pero más allá de las ventajas aparentes de un sistema de propiedad y administración democrático, la atomización de la propiedad causa varios inconvenientes. Primero, aun cuando el tipo de acciones sea ordinario, la capacidad de influir en las decisiones de la organización, siendo un inversionista minoritario, es prácticamente nula. De hecho, para algunos minoritarios no tiene lógica financiera siquiera asistir a las asambleas, en tanto los rendimientos esperados no cubren los costos de movilizarse hasta la locación de la reunión. Es más, los inversionistas institucionales, como fondos de pensiones y cesantías, carteras colectivas, entre otros, los que mayor poder podrían tener en las decisiones administrativas de una compañía, no tienen motivos suficientes para pronunciarse en una asamblea. Simplemente venden las especies que no satisfacen sus expectativas. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una acción preferencial y una ordinaria? En ese sentido, la película muestra una de las facetas más controvertidas de la emisión de acciones y el tipo de control que los socios pueden ejercer sobre una administración ineficiente: las tomas hostiles. Dependiendo de la cantidad de flotante, esto es, de las acciones promedio que se negocian realmente en el mercado, un inversionista, que en principio era minoritario, puede llegar a tomar el control y sacar a los ejecutivos del momento sin necesidad de mayor debate. Ahora bien, esto no es tan sencillo. Se necesita gran cantidad de capital y de permisos regulatorios para poder tomar el 25% o más del control de una compañía. En Wall Street, Sir Wilman terminó con el 5% de la compañía antes de hacer pública su oferta al día siguiente por el resto de las acciones necesarias para adquirir el control. Es en este punto en concreto que la película pudo haber dado una idea un poco equivocada del manejo de una compañía con problemas financieros recurrentes. La estigmatización de Gordon Gekko no debe venir de cuestiones sentimentales, como la pérdida de miles de empleos con la liquidación de Blue Star, especialmente el empleo del padre de Wood Fox. Al fin y al cabo, un negocio puede valer más por partes que como unidad, y en esto el mercado no perdona. La mala administración puede atraer a inversionistas tiburón que van a disfrutar y aprovecharse de lo poco bueno que queda en las compañías. Liquidar una empresa no es un hecho ajeno a los negocios, hace parte de su ciclo y no hay que tener miedo de tomar este tipo de decisiones. De milagros no vive el mercado. De hecho, el valor esperado para los inversionistas se hace cada vez menor a medida que se exprime una empresa sin futuro. Sir Wilman no es el héroe por salvar la aerolínea, sino porque cumple con las reglas de juego, porque no buscó aprovecharse información privilegiada. Así, lo importante en las finanzas, más allá de los resultados, de las pérdidas o las ganancias, es la manera como se opera. En un mercado como el bursátil, todo depende de la confianza, activo aún más importante que la información, el cual no se puede conseguir por otros medios que no sean el ejemplo. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.